Hola a todos, les saluda Emma. En esta ocasión vamos a obtener las fuerzas de los elementos involucrados en una armadura trapezoidal por medio de eliminación gaussiana. Es decir, buscaremos obtener la matriz escalonada que es parecida a la matriz identidad, pero solamente teniendo ceros en la parte inferior de la diagonal principal. Tenemos una armadura básica en la cual actúan fuerzas externas, así como también las reacciones de los apoyos, que en el caso del apoyo de rodillos tenemos una reacción en el eje Y y en el de articulación tenemos en ambos ejes. Vemos que en nuestra armadura hay elementos inclinados al igual que esta fuerza. En este caso conviene recordar uno de los temas vistos en secundaria que vendría siendo el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que en un triángulo rectángulo, como el que podemos ver aquí, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Conocemos algunas medidas de la armadura, pero nos faltan las partes inclinadas, como ya lo dije. Entonces, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, usando como referencia este ángulo, tenemos que nuestra hipotenusa va a ser igual a la raíz del cuadrado de nuestros catetos, dando como resultado la raíz de 18. Esto vendrá siendo esta parte de aquí. En el caso de la fuerza inclinada, vemos que su línea de acción continúa hasta el vértice C. Entonces usaremos como referencia el triángulo obtenido para así descomponer dicha fuerza en sus componentes rectangulares. Primero vamos a calcular esto, que sería nuestra hipotenusa. Ya sabemos la fórmula y nos da como resultado 5 metros. Y para obtener los componentes rectangulares vamos a usar razones trigonométricas. Si vemos este ángulo, bueno, no lo marqué, pero tomemos como referencia este ángulo. Para la componente en Y tenemos la razón del seno del ángulo, que sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. Esa razón la vamos a multiplicar por la fuerza de los 15 newtons para así obtener la componente rectangular en Y. En el caso de X, vamos a usar la razón trigonométrica, que sería el cateto adyacente del coseno cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, 4 entre 5. Eso lo multiplicaremos por nuestros 15 newtons y nos dará la componente en el eje X de dicha fuerza. Es así como tendremos las medidas de los elementos y las fuerzas inclinadas. Lo que sigue es deducir el sentido de las fuerzas internas, es decir, las que vienen aquí en las barras, y estas pueden ser de tensión o compresión. Y la manera de deducirla sería más que nada usando la lógica, no hay como un algoritmo estricto. Por ejemplo, aquí en el vértice D, vemos que la fuerza de 15 newtons tiene componente negativa. Esta viene actuando de manera negativa y como se trata de un sistema de equilibrio estático, vamos a suponer que esta barra viene a dar una fuerza que compense a esta negativa, es decir, que tenga una componente en Y positiva. Por lo tanto, yo la voy a suponer que está en tensión. Esta barra va a estar en tensión. Y así me voy a ir yendo con las demás barras, teniendo en cuenta las fuerzas externas. Ahora sí estamos listos para calcular las fuerzas externas, cumpliendo con la primera y segunda condición de equilibrio estático, las cuales nos dicen que la suma de las fuerzas externas de un sistema tanto en el eje X como en el eje Y tienen que ser igual a 0, así como también la suma de los momentos causados por estas fuerzas. En el eje X tenemos como positivo a los 5 newtons, negativo a estos 12 y positivo a esta reacción. Haciendo despeje nos da que esta reacción es equivalente a 7 newtons. En el eje Y tenemos como positiva esta reacción negativa, negativa y positiva. Vamos a tratar de despejar y vemos que tenemos dos variables. Esta ecuación la vamos a guardar para ver si la podemos despejar más adelante. Bueno, ahora sigue calcular los momentos. Lo hice con respecto a este vértice y con sentido positivo hacia las manecillas del reloj.
multiplicamos las fuerzas por sus respectivos brazos de palanca, hacemos un despeje y tenemos que nuestra reacción de AY es igual a 13.3 newtons. Entonces eso, aquí tenemos esta variable, ya la podemos despejar y nos da como resultado, esta lagartija me está molestando, que esta reacción es igual a 5.7 newtons. Muy bien, ahora sí, ya contamos con todas nuestras fuerzas externas. Procedemos a calcular las fuerzas internas. Para ello analizaremos nodo por nodo cumpliendo con la primera condición de equilibrio. En el eje X tenemos como negativa la componente rectangular de la fuerza AB. Usamos la función coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la multiplicamos pues por la misma fuerza. Le sumamos los 5 newtons positivos, así como también la fuerza de la barra AC. Y obtenemos esta ecuación. En el eje Y tenemos como negativa igual la componente rectangular de esta fuerza, pero ahí usamos la función del coseno, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, y le sumamos los 13.3 newtons de esta reacción. Obtenemos esa otra ecuación. En el nodo B, en el eje X, tenemos como negativa la fuerza de la barra BD. Le sumamos ahora esta fuerza, aquí era negativa, en este caso será positiva, y la componente rectangular de la fuerza BE, que en este caso sería el coseno cateto adyacente entre hipotenusa. En el eje Y tenemos negativas a estos 10 newtons, le sumamos los BC, esto, y también la componente rectangular de la fuerza BD, pero ahora con la función seno, menos la componente rectangular de la fuerza BE, que también es la función seno, cateto opuesto entre hipotenusa, y obtenemos esta otra ecuación. Aquí estas tres ecuaciones marcadas, más adelante les explicaré para qué me serán útiles. En el nodo C, en el eje X, está más sencillo. Tenemos como positiva la fuerza CE y negativa AC. Y en el Y, pues solamente tenemos la fuerza de esta barra, que en este caso vendría dando negativo, pero igual es 0. El nodo D. Aquí en el eje X tenemos como positiva la fuerza de esta barra, BD, lo negativo este componente rectangular, y también negativa la componente rectangular de la fuerza DF. Aquí tenemos esta otra ecuación. En el caso de Y tenemos negativa a esos 9 newtons, positivo la componente rectangular de esta fuerza, y también esta, la de DE. En el nodo F tenemos en el eje X como positiva la reacción esta de 7 newtons, también la componente rectangular de esta barra, y como negativo tendríamos esta fuerza de EF. Tenemos esta otra ecuación, y en el eje Y vamos a tener como positiva la reacción de 5.7 newtons menos la componente rectangular de la fuerza de esta barra. Y tenemos por último esta ecuación. Estas ecuaciones marcadas son las que elegí para que conformaran mi sistema de ecuaciones lineales, las cuales las tomé de manera conveniente y estratégica para que así me ayude al momento de hacer mi matriz y proseguir con el procedimiento de eliminación gaussiana. En la segunda parte de este video entraremos en lleno a lo que es la eliminación gaussiana. No se sientan estafados. Quise explicar este proceso porque creo que es importante saber de dónde vienen nuestras ecuaciones y así dar un seguimiento oportuno a este proceso. No me gustan los videos largos, por eso va a haber una segunda parte. Espero que la veas, espero que te sea de gran ayuda y pues muchas gracias por permanecer hasta aquí. Hasta la próxima.